Bueno, hoy es 31 de marzo de 2025 y te voy a hablar de Luhmann y te voy a hablar de una serie que se llama The Wire y te voy a hablar de sistemas y más sistemas. Luhmann es un sociólogo alemán que decidió estudiar o modelizar la sociedad como un sistema, realmente un sistema de sistemas. Y hace años que me gusta el tema de la teoría de sistemas, aunque nunca la he estudiado ni en profundidad ni en superficialidad. Simplemente lo he mirado, lo he visto, me ha parecido una idea excelente, pero cuando yo estudiaba, y creo que por ahora tampoco se sigue estudiando mucho, me gustaba mucho el concepto. Creo que uno de los principales creadores o desarrolladores de la teoría de sistemas es von Bertalanffy. Y para mí lo interesante que tiene la teoría de sistemas es que puedes caracterizar un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí y ante una entrada producen una salida. Se podría entender también como proceso, pero digamos que un sistema puede ser más activo que un proceso. Es decir, puede haber como conexiones internas dentro del propio sistema, funcionamiento interno, y no como que necesita un estímulo exterior para producirse. Pero en el fondo es algo parecido. Es una entrada, unas reglas para procesar esa entrada y una salida. Así que es relativamente parecido a un proceso, ¿no? Lo que podríamos entender como un proceso, desde mi punto de vista. Seguramente hay diferencias y los que sepáis del tema pues diréis, vaya tonterías que hice, pero para lo que yo necesito me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo soy capaz de caracterizar un sistema, pasa como en matemáticas, cuando caracterizamos una estructura. Es decir, cuando nosotros definimos que la multiplicación, digamos, es una operación que tiene una serie de reglas, que si la conmutativa, que si la distributiva, que si elemento neutro, etcétera. Eso nos sirve para que caractericemos un sistema, una operación que tiene esas características, y cuando aparezca una operación nueva que tenga esas características podemos saber mucho de esa operación que aparece nueva. Con los sistemas, la teoría de sistemas busca lo mismo. Busca decir, bueno, si yo tengo un sistema, yo lo caracterizo y a partir de esa caracterización determino qué teoremas o realidades que se dan en ese sistema. Pues si yo encuentro un sistema nuevo que lo empiezo a analizar y veo que tiene esas determinadas características, pues entonces digo, coño, si tiene estas características básicas que coinciden con este otro sistema, puedo sacar muchas conclusiones. La teoría de sistemas, lo bueno es que se puede aplicar a muchas estructuras diferentes. Por ejemplo, un hormiguero puede ser un sistema, o una fábrica de automóviles puede ser otro sistema. Así que si yo descubro que ambos sistemas tienen características comunes, pues yo puedo saber cosas de un hormiguero que no sabía simplemente porque pertenece o es equivalente a otro sistema. Bueno, pues Luhmann, que ahora no recuerdo su nombre, es un sociólogo alemán que decidió modelizar la sociología, es decir, la sociedad humana, en base a sistemas, y definió como la sociedad humana como un sistema de sistemas. Él, por lo visto, cuando empezó a investigar, él empezó a investigar relativamente mayor y tuvo que rellenar como un documento
un documento en el que tenía que decir a qué se va a dedicar, y se iba a dedicar a encontrar o definir el sistema de la sociedad humana. Tenía que definir qué plazo, y dijo ilimitado, y tenía que definir el presupuesto y dijo 0. Así que bueno, se sentó en su despacho dispuesto a movilizar esto. Así que ahí está la teoría de sistemas de Luhmann. A mí me parece muy interesante. Yo no he leído directamente a Luhmann, todavía no lo he dicho, creo. Depende del orden en el que estés leyendo o escuchando estos audios, pero yo ya no puedo leer. ¿Por qué? Porque un libro desarrolla como una teoría completa. Y cuando yo empiezo a leer un libro y veo que hay determinados axiomas que no son correctos, es decir, que el sistema parte de cosas que entiende como verdaderas y yo sé que no son verdaderas, pues ¿qué pasa? Pues que pierdo el interés, así que no puedo seguir leyendo. De ahí que leo trocitos por aquí, trocitos por allá. Luhmann también creo que es un tipo bastante confuso, así que al final la información que obtengo es gente que ha leído a Luhmann o gente que ha leído a gente que ha leído a Luhmann, pero para mí es suficiente, no hace falta más. Cuando uno está en este estado transmental, más allá de la mente, se da cuenta de que al final necesita elementos que son verdad, o que para él son verdad, y que pueden aportar algo, pero no crear un supersistema en el que todo encaje, porque ese supersistema no son capaces de modelizar la realidad. Así que tenemos la sociedad definida como un sistema de sistemas, y esta definición, por ejemplo, el sistema de la sociedad está compuesto del sistema político, del sistema económico, del sistema de salud, y a lo mejor el sistema de salud en realidad es parte del sistema político. Dentro del sistema de salud tengo un hospital, dentro de un hospital tengo un departamento de ese hospital, dentro de un departamento de ese hospital pues tengo una unidad de ese departamento, y dentro de esa unidad de ese departamento seguramente tengo un médico que también es un sistema, ¿no? Entonces, todos estos sistemas, un sistema podemos entender que es un conjunto de elementos y de relaciones entre los elementos, relaciones entendidas de una manera estática y dinámica, que me permiten que ante una entrada, digamos, se activan, no todos o los que sean, hay una activación también de elementos internos de ese sistema y se genera una salida. La mayor parte de interacciones se producen dentro de un sistema, aunque el sistema puede conectar, digamos, con otros sistemas. Y aunque esta conexión sea a partir de subsistemas de ese sistema, se entiende que son, digamos, conexiones entre un sistema y otro sistema. Es decir, si tú, por ejemplo, estás en el sistema político y hay otro que está en el sistema policial, pues evidentemente un policía puede conectarse con un político para resolver algo, pero de alguna manera se entiende que es una conexión entre el sistema político y el sistema policíaco, no una conexión entre los elementos internos de ese sistema, aunque lo sean, para entendernos de alguna manera. Es decir, un sistema es como una caja negra que tiene muchos cables conectados entre sí y muy pocos cables conectados con otros sistemas.
si hay muchos cables conectados con otros sistemas, quiere decir que esa división no está muy bien hecha. Es lo mismo que pasa cuando creamos un modelo de algo, o cuando trabajamos en la resolución de problemas, que eso es una teoría que pensé hace mucho tiempo y que nunca no terminé desarrollando porque fue para hacer el doctorado. Yo hice los cursos de doctorado, en esa época había que hacer cursos de doctorado y luego hacer una tesis doctoral. Y cuando llegó la hora de hacer la tesis doctoral, pues me llegó una avalancha de trabajo y no me pude poner a ello. Así que no soy doctor. Pero bueno, esa tesis doctoral que yo pensé tenía que ver con la resolución de problemas, cómo resolvemos los problemas, y tiene cierta conexión con lo que estoy diciendo ahora de la teoría de sistemas. ¿Qué hacemos para resolver un problema? Pues primero intentamos resolverlo. ¿Somos capaces de resolverlo? No. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos el problema en subproblemas. Que lo más interesante de estos subproblemas es que se encuentren la menor conexión posible con otros subsistemas. Si consigo dividir el problema principal en n problemas secundarios sin conexión entre ellos, he conseguido mucho. Eso no siempre se puede conseguir, pero sí que tengo que tratar de minimizarlo. Y una vez que tengo los problemas divididos, vuelvo a aplicar recursividad, es decir, cojo el siguiente problema y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Soy capaz de resolverlo? ¿Cuándo soy capaz de resolverlo? Cuando el problema es simple o cuando ya lo he resuelto antes. Si he resuelto un problema parecido antes, seguramente me va a ser fácil resolverlo. Bueno, entonces si soy capaz de resolverlo, lo resuelvo, y si no, ¿qué hago? Vuelvo a dividirlo en problemas más simples. Y al final la integración de todos los problemas individuales me lleva a la solución del problema, el problema principal. Bueno, volvemos a Luhmann. ¿Qué es lo interesante de la teoría de Luhmann? Bueno, pues que nosotros pensamos que los sistemas, o sea, el sistema político, pues su objetivo es administrar el Estado o la unidad que deba administrar de la manera mejor posible para los ciudadanos. Y nos damos cuenta que eso en realidad no es así. El sistema político, como casi todos los sistemas, tiende a autodefenderse. Es decir, una vez que aparece un sistema, ese sistema trata de persistir. Lo segundo es que busca seguramente el interés de alguno de sus elementos, ¿no? Cada uno de los elementos está buscando un interés. En este caso, en el sistema político, pues seguramente está buscando más poder. Y está buscando más poder y está buscando conseguir más resultados. Luhmann define también, que es muy interesante, como que cada uno de los sistemas utiliza unos parámetros de medida. Por ejemplo, en el sistema político, si hablamos de una democracia, las votaciones son un sistema, digamos, que permite saber si una determinada opción va bien o va mal, si está ganando, si no está ganando, etc. En este sentido es interesante también el ver cómo aparecen elementos, por ejemplo, que vienen de fuera del sistema político, como son Milei o Bukele, y que resulta que no tienen el objetivo que tienen los sistemas y el sistema político y los subsistemas políticos. Es decir, los sistemas políticos, es decir, los políticos individuales dentro de los partidos políticos, dentro de lo que sea. Uno de los objetivos que tienen es la pervivencia. Lo que quieren es seguir existiendo, ¿no? Y estos, pues en realidad parece que no tienen tanto ese interés como el de servir al público, ¿no? Eso de servir al público suena muy americano. Bueno, entonces, bueno, pues tenemos el sistema de la policía, ¿no? Y bueno, el sistema de la policía, pues lo que trata es de preservar el orden público y ayudar a los ciudadanos. Bueno, mi experiencia con el sistema policial
Durante casi toda mi vida no he ido nunca a la comisaría. En los últimos años me han intentado ocupar una casa 2 veces, me han robado como 5 veces, me han incendiado también. Y en cualquiera de los casos no he obtenido ningún resultado de la policía. Como mucho han tomado nota de la denuncia y punto. La policía no está para resolver los problemas de los ciudadanos, está para otras cosas. Entonces la policía sabe, como todos los sistemas, quiere pervivir, quiere progresar, y para pervivir y progresar sabe que le debe lealtad a sus superiores. Y los superiores del superior, hoy por hoy, están supeditados a la política. Así que el sistema policíaco pues está supeditado a la política, y a partir de ahí pues se resuelven cosas en función del interés político, ¿no? Evidentemente, cuando hay una situación que hay lo que se llama una alarma social, pues el sistema político intenta resolver ese caso que ha llegado a los periódicos. O sea, si tú quieres que resuelvan tu caso, lo mejor que puedes hacer es que llegue a los periódicos y se ponga el foco en el problema, ¿no? Y entonces, como ya tu problema tiene un foco, pues se va resolviendo. Bueno, pues esa teoría de Luhmann es súper interesante. Y si te interesan este tipo de cosas, pues te recomiendo que le eches un vistazo a Luhmann. Y en ese sentido, y no porque yo lo haya descubierto, sino que escuchando cosas sobre Luhmann, más que leyendo, pues vi una referencia a una serie americana que se da en Baltimore desde del principio de los años 2000, no sé si es 2003 o por ahí. Creo que tiene 4 temporadas y cada temporada se centra en un sistema. Una es el sistema policial, en la primera creo. Hay otra que no, creo que es la segunda, pero no estoy seguro, que es como el sistema portuario. Hay una tercera que creo que es el sistema político, y creo que hay una cuarta que creo que es el sistema educativo, no estoy seguro. Pero en esa serie se descubre muy bien eso, porque no está centrado en lo que nosotros, el común, piensa que debe ser el sistema político. Está centrado en la realidad, en cómo funciona el sistema policial y cómo pues los altos mandos están buscando lo que buscan, los bajos buscan lo que buscan, los policías nuevos vienen con unas ideas muy, por así decirlo, limpias, ¿no? Muy idealistas, y como poco a poco les van domando, ¿no? Les van diciendo, no, tú no te tienes que centrar en esto, que es lo que realmente interesa y cómo vas a progresar, ¿no? Ayer veía a un youtuber que hablaba de un amigo suyo que llegó al Parlamento con 27, 28 años, y según llegó empezó a trabajar, a elaborar proyectos de ley, en fin, muchas cosas. Y al poco se le acercó un veterano y le dijo, oye, chaval, le dice, tranquilo que hay tiempo. Dice, aquí las legislaturas son 4 años y yo ya llevo aquí 4 legislaturas. Y por tanto no vamos a resolverlo todo de una vez, porque si lo resolvemos todo, ¿qué va a pasar? ¿No? Dicho de alguna manera. A mí me pasó eso, y ahí va una autorreferencia, cuando estuve trabajando en la Delegación de Industria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en Albacete. Ahí me pusieron a resolver cosas y yo la verdad es que puse muchas cosas patas arriba por esa visión idealista que tengo yo, ¿no? Por ejemplo, me asignaron a una cosa que se llama la Comisión Provincial de Actividades o algo así. Entonces llegaban todos los proyectos que, según el ayuntamiento, de todos los ayuntamientos de la provincia, habían definido como nocivos, insalubres, molestos y peligrosos. Esa ley era una ley de los años 60. Yo estaba allí en los años 90, sí, a principios de los 90. Y claro, por ejemplo, en esa ley decía que un congelador, o casi un frigorífico, cuando en los años 60, frigorífico,
un congelador había en la carnicería del pueblo nada más, y tenía un compresor que seguramente hacía mucho ruido, ¿no? Claro, ahí se identificaba como molesto cualquier lugar que tuviese un congelador, ¿no? Claro, en los años 90 todo el mundo tiene un congelador en su casa, ¿no? Entonces parece un poco exagerado, ¿no? Y muchas otras cosas. Total, que como los ayuntamientos cobraban un impuesto, digamos, tenías que presentar un proyecto para la apertura del negocio, pues ese proyecto era mucho más complejo si la actividad era insalubre, molesta, no sé, nociva y peligrosa, no me acuerdo, eran 4 cosas. Y como era más caro, pues obligaban a la gente a hacer un proyecto mucho más complejo y a pagar mucho más dinero. Entonces yo empecé a calificar como inocuas la mayoría de las actividades, ¿no? Por ejemplo, dentro de ese grupo estaba una peluquería que una señora en un pueblo abría en el salón de su casa, ¿no? Y dije, pero ¿cómo va a ser esto? Y decía, no, es que hemos llegado a la conclusión de que cualquier lugar del que entre y salga gente es molesto. Ya, pero esto no puede ser. Entonces yo decidí reclasificarlas como inocuas. Y bueno, me acabó llamando el delegado, se montó un follón, cómo es que estaba haciendo yo eso y tal, en fin, esas cosas. También estuve en la Comisión Provincial de Urbanismo, que era donde se recalificaban terrenos, y bueno, me pusieron hasta en la comisión en la que iba el delegado, que evidentemente no quería ir para que no se le viera el plumero, y me mandaron a mí, que era el último que había llegado allí. Yo tenía unos 30 años por ahí en esa época. Y bueno, hicieron una recalificación brutal. Y dijeron que bueno, que como era interesante para la economía de la región. Bueno, la primera vez que salió aquello no pasó, porque claro, había que ceder unos terrenos que no se cedían, había que hacer unos viales que no se hacían, había que hacer unas acometidas que tampoco se hacían. Entonces se dijo, no, esto es una barbaridad. Sobre todo porque, curiosamente, acababas de pedir una serie de requisitos a alguien que tenía una casa y que quería ampliarla, ¿no? En un pequeño pueblo, ¿no? Y le habías aplicado ahí la ley a full. Y entonces llegaba esto, que era pues miles y miles de metros cuadrados, un intercambiador con camiones, con no sé qué, y entonces decías que sin nada de esto. Y en la primera